Los niños suelen ser narradores de muchas historias. Son ecos o presencias con demasiada inocencia y la mayoría de ellos tienen curiosidades muy extrañas. Ellos no tienen problema en satisfacer esas curiosidades por más que sean un poco perturbadoras. Niños, como era el autor Edgar Allan Poe, que él transmitía y decía que no era niño como los demás, él lo veía como los demás y todo lo que él amaba, lo amaba solo. Fueron muchos niños los que marcaron su infancia al intentar satisfacer esas raras curiosidades que tenían. En el año 1997 fue el caso de una niña de 5 años, la cual sentía una rara atracción sobre el olor de la putrefacción de cuerpos de seres vivos en descomposición. Todo empezó más o menos en el año 97, cuando la gata tuvo crías en el jardín. Y decidimos adoptar un gato para mi hija cuando cumplió 5 años. Ella era una niña muy peculiar. Varias veces ya la había captado haciendo cosas extrañas, la mayoría con animales muertos. Su gato falleció a los 3 meses. Mi hija parecía haberle afectado, pero a los días ya se sentía mejor. Recuerdo haberla visto un día más cerca de su jardín. Estaba escarbando con sus pequeñas maletas hasta llegar a una caja. No llegó a preguntarle por qué, después rápidamente entró a su casa. Sabía que mi hija era diferente a los demás niños. Cuando encontré abajo de su cama una caja, me quedé horrorizado. Era la misma caja donde enterré el gato. Al ver el gato en descomposición, ya tenía como 2 o 1 semana que estaba ahí. Fui amiga de ella en mi adolescencia con los 13 años. Siempre tenía comportamientos muy extraños o planteaba ideas muy raras, tales como ir a un cementerio. Nunca le dimos importancia a sus planes hasta que un día decidimos ir y nos dijo que supuestamente sentiríamos el mejor aroma del mundo y sacó cajas con animales muertos de su hotel. A sus 13 años más o menos, ella llevó unos compañeros. Era algo muy inusual que ella llevara compañeros. Lo tomé normal, pero a los 5 minutos ellos bajaron horrorizados con lo que vieron. Intentó hablarlo, pero Recuerdo haberle preguntado sobre la caja y que no me respondiera. Pensé que era algo normal hasta que me di cuenta que no lo era. lo escuchamos ya que sentimos pánico al instante y decidimos irnos. Nunca volvimos a tocar el tema hasta que un día decidimos juntarnos con ella y ella nos contó sobre su fantasía y a todos nos pareció algo horrible y decidimos no volver ni a hablar con ella ni de ese tema. ¿Cómo era tu relación con tu padre? Bueno, la relación con mi hija era muy buena, era un cariño siempre mutuo. Yo le deseaba lo mejor. Y cuando viste más o menos que ella sentía actitudes raras y eso, ¿cómo te sentías? Me sentía mal, triste porque yo me sentaba todas las noches y tendría a mi hija de vuelta. Después del testigo que tenemos del chofer, muchos ya tienen la respuesta de lo que será que habrá pasado con el cuerpo de esta chiquilina. Esta joven, conocida por su adicción extremadamente perturbadora, creció y muchos se preguntan qué será que habrá pasado con ella y de qué se habrá desarrollado esa visión rara que ella tiene desde pequeña. Ese mismo día iba a la universidad bastante aceptable. Recuerdo haber visto a 2 chicas al lado de la billetera. Nunca esperé haber chocado con una de ellas. Me quedé petrificado por el impacto. No por una herida o un golpe, sino que no sabía lo que había sucedido. Cuando decidí bajar a mi recuerdo que si lo único que quedaba allí era esa mancha de sangre, no me guardaba en mi carne. Ninguna de las chicas no estaba. Muchos cuentan esta historia de esta niña de 5 años, pero tenemos un testigo que jura haberla visto por casualidad un día en la carretera. Muchos cuentan que esta niña sacó ese gran interés sobre la anatomía humana gracias a los libros que su madre tenía en su casa. ¿Será que eso fue la causa de que esta niña también era así? En la adolescencia de mi hija decidimos mudarnos para una nueva casa porque la notábamos muy cerrada. Entonces ella encontró un lugar que la llamó el laboratorio y nunca me dejó entrar en él.
Su padre desconocía todo lo que había dentro de ese laboratorio. Lo único que le estaba seguro que sabía que estaba ahí adentro eran los retratos que él mismo había hecho y le había regalado desde pequeño. Esta niña, al llegar a la adolescencia, su adicción fue creciendo cada vez más. Algún día, su padre compró un cordero para cocinar y dejó la cabeza del animal en la heladera. Esta niña, al abrir la heladera y ver la cabeza del cordero, la llamó mucho la atención y llegó al punto de robarlo para llevarlo a su laboratorio.